cápsulas de historia de la ciudad. Viene la tribu de los mexicas, perseguida, buscando el altiplano. Aquí había 3 tribus, ¿no? Estaban los de Tlacopan, los de Tacuba, los de Azcapotzalco y los de Tlatelolco, ¿no? Esa era la parte de la ciudad que estaba habitada cuando llegan los aztecas. Se encuentran aquí y hay que verlo, hay que volverlo a ver. Aparte del lago de Texcoco, una inmensa laguna con unos islotes. Esta parte del norte de la ciudad era tierra firme, ¿no? Y había un islote pequeño en lo que ahora es el centro histórico de la ciudad, que esa es la Tenochtitlan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con esa agua? Durante los 2 siglos, fueron 2 siglos nada más, que creció la civilización azteca. ¿Cuál era su abastecimiento? ¿Cuál era su relación con el agua? Mira, los pueblos prehispánicos tuvieron una relación con el agua de convivencia. De hecho, fundamentaron sus ciudades en convivencia con el agua y sus sistemas de transporte eran de navegación. Tenemos el caso de Xochimilco y del centro histórico. Cuando vienen los españoles, lo que ocurre es que la tradición y la cultura de manejo del agua hispana es una cultura de lucha contra el agua. En España hicieron lo mismo, hicieron trasvases, terminaron con los ríos, con los lagos, ahora vienen recuperándolos. ¿Por qué? Porque esa es una cultura que viene desde mucho antes de la conquista de México en sus propios países. Pero es la cultura romana, porque los árabes también convivían con el agua. Los árabes convivían, pero no fueron los vencedores en muchas partes de la historia hispana. Bueno, entonces convivían con el agua. ¿Por qué no se convirtió en un pueblo pescador los aztecas? Pues había algunas especies de peces, lo eran en charales, su momento, había algunas, había incluso varias calidades y tipos de agua en el Valle de México. Y lo que pasó con la entrada hispana es que se hace el famoso Tajo de Nochistongo y la ciudad empieza a tener el problema que Jorge dice. ¿Qué es el Tajo de Nochistongo? Es una forma de desalojar las aguas de la Ciudad de México hacia afuera de la cuenca, porque la cuenca empieza a tener un manejo del agua muy complejo. Todos los españoles hasta le debían haber tenido tirria al agua porque tuvieron muchas penalidades por el agua para hacer la conquista, ¿no? Entonces empezaron a hacer porque hicieron acequias, aguajes, sí, también le sacaron para la agricultura, ¿no? También hubo también estamos hablando de muchos cientos de años. 300 años. De manejo del agua. De hecho, el Valle de México tuvo inundaciones históricas, de metros de inundación, incluso en el siglo XX, en donde el centro histórico estuvo por muchos meses inundado 3 metros, porque la vocación de la Ciudad de México es ser una ciudad lacustre y es con lo que hemos estado luchando los últimos 500 años, en lugar de aprovechar y de regresar a un manejo No se estoy yendo a algo que sea demasiado sofisticado. Yo recuerdo en los años 60 un proyecto que fue rector de la Universidad del doctor Nabor Carrillo, de hacer una planta nuclear en Texcoco. Se decía que los 3 problemas que había que resolver: 1, el hundimiento de la ciudad. Eso otra relación mala con el agua, porque va faltando sustento abajo. Luego, recuperar la zona lacustre lejana a la ciudad, hacer el abastecimiento y librar a la ciudad de aguas excedentes a través de una instalación nuclear. Esos serían los problemas que usted ve en el tiempo de la independencia. ¿Qué hicieron con el agua? Históricamente la ciudad siempre ha tenido problemas y ha tenido crisis del agua. Netzahualcóyotl construyó un acueducto de Chapultepec al centro de la ciudad para agua potable. El agua del centro no se podía beber, era agua salada. ¿Por qué salada que hasta aquí arriba? Sí, porque tenemos depósitos salinos en el fondo del lago, o sea, y en el momento en que el agua se va filtrando, se va percolando, las sales propias del agua se van depositando también en el lago. Pero bueno, Netzahualcóyotl hizo con la tecnología del tiempo, con los problemas del tiempo, hizo su primer acueducto de agua en la ciudad, desde Chapultepec al centro, que eran distancias considerables. Pero Netzahualcóyotl, el rey de Texcoco. ¿Sí? Lo que pasa es que hicieron la triple alianza, Itzcoatl aquí, Totoquihuatzin en Tacuba y Netzahualcóyotl en Texcoco. Entonces estaban unidos, una conurbación de las que no podemos hacer ahora, para que el rey de Texcoco fuera el que metiera
el viaducto, ¿cómo se llama? El acueducto hasta el centro de la ciudad. Entonces, ¿venía de allá para acá el agua? Para acá el agua. Pero bueno, enfrentaron 3 problemas esenciales. El agua potable, la calidad del agua y la abundancia del agua. Netzahualcóyotl también se dedicó a construir un albarradón para proteger las inundaciones en aquel tiempo. Digámosle que es un albarradón. Es un dique que protege, separa una zona muy inundada para que no inunde otra. Pero es un concepto español, es más la palabra albarradón, es una palabra de claro origen árabe. Sí, ¿no? bueno, precisamente fueron asumidas estas palabras en el momento de la colonia. Pero bueno, lo que quiero decir es que en 1435 Netzahualcóyotl se preocupa por agua potable y por el drenaje de la ciudad. 1555 Cortés ya se preocupa por las inundaciones. Tuvo una inundación muy fuerte y le manda a decir al rey que le gustaría cambiar la ciudad, porque no es una ciudad propia para el desarrollo. Y que tomó una decisión muy mala, que prefería haberse asentado en Coyoacán en lugar de acá en el centro. Yo siempre he pensado, y sin saber eso, que la capital de esta ciudad, y tú lo sabes muy bien en nuestra plataforma, debía ser Coyoacán. ¿Verdad? Pero por razones acuíferas en este caso. Sí. 1660 hay otra inundación muy fuerte en la ciudad. El virrey en ese momento también decide y planea cambiar la ciudad, no tomó la iniciativa y la ciudad. ¿Qué año? En 1660. Todavía estaban los Austrias. Sí, con Luis de Velasco. Con Luis de Velasco. Como virrey. Entonces, también piensan dentro de las propuestas para evitar las inundaciones cambiarse de la ciudad. ¿Por qué no se llevaron la ciudad a otro lado? ¿Verdad? Yo siempre he dicho que la capital debe cambiar, ¿tú no piensas, Jorge? No, bueno, Pero bueno, sí. la política económica central, centro-periferia, siempre se desarrolló en todas las ciudades hispánicas. La Ciudad de México, el centro de desarrollo político, económico, social, fue el centro de la Ciudad de México. En otros lugares, pues fue España misma que era el centro. Estábamos muy acostumbrados a una política centralista. Estamos. Oye, ¿cuál sería el último? ¿Cuáles serían los capítulos más dramáticos en esta historia que va de Netzahualcóyotl a Marcelo Ebrard? Ahí te va los dos polos. La Ciudad de México, Tenochtitlan, que fue una ciudad, por cierto, artificialmente creada sobre el agua con chinampas que tenemos todavía en el sur de la ciudad, es una ciudad que se asentó en el delta, la parte baja de los ríos, de 45 ríos, en el 1325. Al 16, ¿Ríos había aquí? claro, ¿O nada más lagos? Ahí va. 45 ríos que alimentaban el agua. ¿De dónde sacábamos el agua? De un lago. 45. ¿Y dónde quedaron esos ríos? Aquí está. El río Mixcoac, río de la Piedad. Exacto. Aquí está la historia, Porfirio. El Tenochtitlan se asentó en el delta de 45 ríos. Ebrard, ¿no?, tiene que enfrentarse a una parte, porque él no gobierna toda la ciudad, a un gran reto histórico. La Ciudad de México, lo que le corresponde al DF y lo que está en el Estado de México, está en el delta de 45 ríos, porque los ríos no han desaparecido. Los ríos en las partes altas de la ciudad están intactos. La misma agua que decía que llueve y que baja por los ríos, a través de la historia y los siglos. Muchos están entubados. Es la misma, ¿no? Es el mismo río en la parte alta abierta, como el Magdalena, que ahora estamos tratando de recuperar con Marta, y en la parte baja se ha hecho drenaje. Esta es una ciudad que en toda su historia tomó y sigue tomando los ríos como drenajes. Entonces, pero esto no exime que nos enfrentemos a un gran reto en la historia. El agua de 14 ríos baja permanentemente y de 31 ríos baja cuando llueve. Estamos en el delta de 45 ríos y tenemos que controlar el agua para esta abundancia en las partes más altas de la cuenca. ¿Cómo se controla? Con presas grandes que se hicieron en los años 40 del siglo XX, 30, 40, hasta los años 50. Se hicieron presas que hoy, ¿dónde con están Ebrard, esas presas? están en la parte poniente, tenemos más de 30 presas. Ahí hay 32 ríos en la parte poniente de la ciudad. La parte poniente por Olivar de los Padres. Entre el río Magdalena en el sur Magdalena hasta Tepozotlán tenemos 32 ríos. Y esos ríos tienen presas, pero los últimos acontecimientos con el licenciado Ebrard indican que ya esas presas están en los límites de su capacidad.
Tenemos que empezar a controlar las partes altas de los ríos, como controla el río Sena en las partes altas. ¿Se controlan para qué? Para que no baje el agua con tanta y no podría fuerza. mandarse a otra parte. Exacto, se puede almacenar para la gente que no tiene y se tiene que detener el agua para que no baje en una época de tormentas, porque de no hacerlo en los próximos 15 años, estamos ampliando una nueva catástrofe hidráulica en la Ciudad de México, como la que ya que comentaba Marta aquí. En 1629 a 1634, la ciudad estuvo inundada 5 años, producto de que no teníamos todavía el control de los ríos. Entonces, aquí hay un gran problema histórico de que la Ciudad de México... ¿Qué está haciendo Cris ahora? Nos están llamando a un tercer bloque. Yo me atrevería a decir que es uno de los programas realmente más ilustrativos que hemos tenido en toda la historia de esta Bitácora Mexicana. Yo creo que nuestro público estará disfrutando verdaderamente el programa y adquiriendo una enorme cantidad de conocimientos de cosas que nos rodean, pero que no sabemos cuáles son. Como si estuviéramos en un castillo encantado que está rodeado de fantasmas, ¿no? Que no vemos. Y hay una historia atrás de todo lo que estamos hablando. Vamos al siguiente bloque. Qué bien está saliendo, muy bien.